Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero estén pasando un maravilloso día, chicos, porque miren, de imprevisto, el día de ayer han cambiado los mutantes de la sala de intercambio, chicos, o mejor conocido, o como mejor le decimos, la sala Japod. Ya saben, aquella oficina, aquella salita donde podemos intercambiar mutantes por fichas Japod. Obviamente también podemos cambiar productos, pero la novedad principal son los mutantes, en el cual han cambiado estos que están viendo presentemente. Tenemos al heroico Caudillo Sting por 50 fichas Japod. Luego tenemos al legendario Franken the Dwarf por 150 fichas Japod. Y por último tenemos a otro legendario que es el Owlog. Que bueno, obviamente, chicos, en el video de hoy hablaremos de los tres. Si son meta, si son fuertes, daremos su recomendación de orbes. Y obviamente lo principal, que dos de ellos son importantes para bingo. Así que les va a tocar gastar bastantes fichas para ello. Pero principalmente les diré si son meta o no son meta. Pero aunque desde un principio, chicos, les voy a decir que los tres mutantes no son nada meta actualmente. Pero igual los analizaremos a ver si alguno de ellos son de su agrado. Así que de resto, de estos tres mutantes, de los nuevos mutantes en la sala Japod, comencemos a hablar de ellos desde ya. Y bueno, chicos, damos inicio con el de menor precio, chicos. Y aquí están viendo por un precio de 50 fichas Japod al mutante heroico Caudillo Sting. Este mutante cyber con mítico que posee la habilidad de respuesta. Veamos esas estadísticas. Pero principalmente, antes de recalcar las estadísticas, chicos, les recuerdo que este mutante está disponible en una línea de horno, chicos, así que es súper importante. Creo que esta es en la investigación número 8 o número 7. Bueno, en una de esas, chicos, él está como mutante incluido para completar una línea de horno, así que ya por eso es importante. Ahora sí, estadísticas. Este mutante posee una velocidad de 4.44, una vida total de 4.430 puntos. El daño de sus ataques es de apenas 1.092 puntitos. Posee una respuesta de 218 puntos, que eso sería un total de un 20%, pero el mutante al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad de respuesta aumenta a un 35%, chicos. Entonces, un mutante que estadísticamente no está mal, diría que es fuerte, pero obviamente no es meta, le hace falta mucho más daño para ser meta, lo cual es el principal problema del mutante, el no poseer muy buen daño, porque de por sí tiene buena vida. Les recuerdo que es heroico, tiene espacio para un orbe más y tiene una respuesta totalmente increíble. Pero esa falta de daño es lo que hace que no sea usable, porque obviamente si vas a meter un mutante para enfrentar sables, para enfrentar zoomorfos, pues hay muchos cybers en el juego actualmente que poseen, se diría, una vida aproximada, mejor habilidad para el meta y un daño incluso más grande. Por eso no se usa el Caudillo Sting, pero si no tienen cybers, pues les va a venir como anillo al dedo, chicos. Así que les recuerdo, está en una línea de hornos y vamos a su recomendación de orbes, porque tiene dos. La primera y la más importante, diría yo, bueno, ambas son importantes, ambas son buenas, pero esta sería la primera. Le van a colocar lo que es un orbe de velocidad, 2 orbes de ataque y un orbe de vida. Ya saben, el orbe de velocidad técnicamente para ganarle la mayoría de los turnos a esos mutantes 4.17, 4 puntos, 4.35 que se ven en el meta actualmente. 2 orbes de ataque porque, como les digo, el principal problema de este mutante es que no posee daño y obviamente hay que aumentarlo. Y el orbe de vida simplemente para complementar, que tome más turnos con la velocidad, el daño y obviamente porque también tiene respuesta y congenita muy bien. La segunda combinación, chicos, el cual también es recomendable, pero ya van a verla, y es la de triple fortalecimiento con vida. Obviamente una variante de Fortitanque, pero en un mutante heroico. Le van a poner, obviamente, el orbe de fortalecimiento especial, 2 orbes de fortalecimiento básico y un orbe de vida. ¿Por qué esta combinación? Porque lo que le hace falta es daño, y obviamente el fortalecimiento completa eso. El orbe de vida simplemente para complementar la combinación, y como les digo, tiene respuesta, eso lo apoyaría, y que tenga 3 orbes de fortalecimiento, pues
compensaría un poco la falta de daño que le hace falta a este mutante, redundantemente, chicos. Así que eso es lo que les puedo decir del caudillo Sting. Principalmente opten por él por lo del horno. Segundo mutante, amigos. Y aquí vemos al legendario llamado Franken the Dwarf. Este mutante sable con necro que posee la habilidad de herida. Ya saben que este tiene un coste de 150 fichas jackpot, chicos. Un mutante que ya vamos a ver sus estadísticas, pero ojo, este mutante también está presente en una línea para un horno, al igual que el caudillo Sting, pero no en la misma línea. Él está en otra investigación, creo que en la investigación número 8. Si no mal recuerdo, chicos, discúlpenme, número 8 o número 9, pero obviamente por sus genes lo pueden buscar. Es importante ya simplemente por ello. Estadísticas. Este mutante posee una velocidad de 3.85 puntos. Cuenta con una vida total de 4338. El daño de sus ataques, de ambos ataques, es de 1440. Posee una herida de 288 puntitos, que bueno, no recuerdo el porcentaje exacto, pero lo importante es que el mutante, al alcanzar el level 25, su habilidad de herida aumenta a un 40%, chicos. Entonces, un mutante que obviamente ya habrán identificado estadísticamente, que no es ni bueno, pero tampoco es malo, es regular. ¿Por qué lo digo? Porque ciertamente para su velocidad no tiene mala vida, o sea, tiene buena vida. Daño, pues es un daño aceptable. Para mí está bien, pero ¿qué pasa? Que tiene la habilidad de herida, y herida en un mutante lento, pues obviamente es fatal. Que tiene buen porcentaje, pero sí, chicos. Mi punto de vista, pues es un mutante que no es recomendable, chicos. Obviamente sale 1000 veces mejor usar lo que es el Bug Maurice. Siempre que sale un mutante sable, pues yo le coloco en ejemplo el Bug Maurice. Bug Maurice tiene más daño, obviamente es más lento, pero tiene respuesta, tiene más vida, tiene más de todo y sale mucho mejor. Pero les recuerdo que el Franken the Dwarf pues está en la línea de horno. Así que vayamos con su combinación de héroes para aquellos interesados, ya que solamente tiene una, y obviamente digo una porque es la más recomendable, y es la típica del canal, chicos, la Fortitanque, un orbe especial de fortalecimiento, un orbe de fortalecimiento básico y un orbe de vida. Ya saben, aumentar el daño a medida que te ataquen o a medida de que pasen los turnos, y obviamente el orbe de vida porque complementa muy bien la combinación, porque mientras más vida, pues más oportunidad tienes de atacar fortalecido, lo cual sería lo ideal con esta combinación y con el mutante. Así que eso es lo que les puedo decir del Franken the Dwarf, que en realidad vayan por él por el bingo. Y bueno, tercer y último mutante del video, chicos. Y como muchos me han dicho desde el día de ayer, en los comentarios, Manu, dime, el Owlot es recomendable. Orbes, ¿qué tal cosa? ¿Vale la pena o no vale la pena? Pues así es, chicos. Aquí tenemos al mutante legendario llamado Owlot. Este mutante galáctico consomorfo que posee la habilidad de respuesta. Y ya saben que este tiene un coste de 200 fichas jackpot a intercambiar. Entonces, veamos las estadísticas. Este mutante posee una velocidad de 4.17, una vida total de 3.998, técnicamente 4.000 de vida. El daño de sus ataques, chicos, es de 1.660. Posee una respuesta de 249 puntos, que creo que representa un 15%. Pero lo importante es que el mutante, al alcanzar el level 25, el plus de su habilidad aumenta a un 22% de respuesta, chicos. Entonces, Owlot, chicos, un mutante nostálgico, un mutante que gobernaba el meta hace un año y medio, mejor dicho, hace un par de años gobernaba el meta, porque era el counter perfecto para esos mutantes como Technoforce, que se veían un montón en ese meta, Urgans, Bug Maurice y otros sablecitos que reflejaban bastante por allí. Un mutante que obviamente ha ido en decadencia, no por él, sino simplemente porque el meta ha ido aumentando estadística y no equilibrando. Entonces ha perdido mucho valor, principalmente porque ha perdido mucho valor por su poca vida, chicos. En realidad, para el meta actual esa poca vida no es nada. Obviamente tiene buen daño, chicos, eso sí no le voy a quitar, tiene buen daño, pero para el meta actual se necesita más daño. No se necesita más daño necesariamente en el meta actual, chicos. Se necesita la vida suficiente y el daño suficiente para atacar 2 turnos, lo cual el Owlot es muy improbable que haga. No imposible, porque obviamente todo es posible, pero es casi imposible que el mutante ataque 2 veces, y eso lo convierte en un mutante muy malo
para el meta. Que para empezar está bien, sí. Que está a un precio muy alto de fichas, sí, chicos. Pero obviamente el mejor cambio de los tres es el Owlot estadísticamente, pero ya saben que los otros tienen recompensas de hornos. Entonces, un mutante que obviamente ya no se usa, chicos. Obviamente en Galácticos gobierna, incluso se usa Animus de Realidad, se usa obviamente el Zeus, Asteroide Gestal y otros galácticos más. Entonces, en cambio, su gen Zoomorpho no se iría porque hay muchos mejores Zoomorphos, amigo. Entonces, por eso ha perdido mucho valor en el meta actual. Aunque hay algunos por allí que lo usan porque simplemente se ve muy bien su skin en platino. Y de hecho, por eso se llama principalmente. Pero un mutante que era muy bueno anteriormente, pero que ahora no, por el desbalance que hay en el meta actual. Así que vayamos con su recomendación de orbes para aquellos que están interesados, ya que tiene dos. La primera, chicos, y la principal, la que se ha usado toda la vida, chicos, es la de Fortitanque, chicos. Sí, un orbe especial de fortalecimiento, un orbe básico de fortalecimiento y un orbe de vida, ya que obviamente necesita el daño suficiente para one-shotear, lo cual es súper importante, y el orbe de vida obviamente tiene que ir ahí al 100%. Un Owlot, chicos, eso tengo que decirlo, un Owlot sin un orbe de vida no es nada, y aún así le puede faltar vida, pero imagínense, si no le colocan un orbe de vida sería una pesadilla. Y bueno, les recuerdo que tiene respuesta, que lo complementa un poquito más. Y la segunda combinación, para aquellos que no quieren armarlo con fortalecimiento, pues está el de velocidad. Un orbe especial de velocidad, obviamente, un orbe de ataque básico y un orbe de vida. Ya saben, aumentar la velocidad para intentar ganar turnos, un orbe de ataque que le viene genial para aumentar el daño y aumenta progresivamente la respuesta, y el orbe de vida porque, como les dije, un orbe de vida es totalmente necesario. Obviamente para Evos bajos la combinación de velocidad puede venir muy bien para hacerle counter a los Urgans, obviamente para los Evos bajos, pero principalmente ya les he dicho todo lo que les puedo decir del mutante, que bueno, ya es su decisión si cambiarlo sí o no, pero como les digo, no es nada meta, pero puede servir muy pero que muy bien para los Evos iniciales. La cuestión es el precio de esas 200 fichas jackpot. Y bueno, amigos, en verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben, para que se informen de cuál mutante es el más fuerte en realidad, cuál vale la pena. El cual para batallas es el Owlot, pero para bingo pues el Caudillo Sting está muy bien, y el Franque de Warp por esa línea de horno, y más que todo porque digamos que están a bajo coste de fichas, así que deberían de aprovecharlos principalmente. Pero si necesitan mutantes para batallar sería el Owlot, aunque ya les hablé obviamente cómo funciona estadísticamente en el meta actual. Pero para Evos bajos obviamente funcionaría increíble. Así que ya saben, amigos, apóyenme con ese poderoso like, los puedo invitar a suscribirse ya que subimos full contenido de MGG. Estamos muy cerca de llegar a los 21.000 suscriptores. Y bueno, cualquier cosa que salga en el juego lo verán por aquí por el canal, pues lo más rápido posible. Así que sin más nada que decir, chicos, les recuerdo, únanse a mi servidor de Discord, el link lo tendrán en la descripción. Y ahora vayamos como siempre a los saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios, nuevamente para el veloz de Samuel Silva. Súper saludo para el miembro del canal Raimundo Pérez. Saluditos para ti, amigo Stevie Re. Super saludo para Walter1234, uno más por supuesto para Big Shadow. Mega saludo para Johans Buitron, uno más para la máquina de Kesout. Y por último, pero no menos importante, mega super saludo para Venom GT. Así que en verdad, cracks, no olviden dejar ese poderoso like. Gracias por estar, espero les sirva, que es lo importante. Y nos vemos en un próximo video de MGG. Adiós. You and me, and do your job. Nerd is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, Rosie plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob.